Feliz martes a todos, bienvenidos. Qué contento que estoy, qué contento. Amo los martes, lo decía recién en la clase de hace un ratito. Los martes me encantan. Los martes. Espero los martes con ansias, martes y miércoles. Claro, los martes nadie me joda. No, los miércoles no, no digas eso. Está mi profe ahí. Me va a matar si no lo digo. Los martes, a ver, los martes yo digo, bueno, nadie me moleste, saben que estoy ocupado, saben que tengo. Y chao, ¿viste? Es como mi día. Y es la excusa para que nadie joda a esta hora, ¿viste? Entonces, a veces sí pasa a tocar el timbre, pero la mayoría de las veces no. Bien, estamos hoy, a ver, nos vamos encaminando en el tramo final de este viaje hacia el interior, de ir conociéndonos, de ir viendo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber palabras o empiezan a haber algunos asuntos que sí, Álvaro, está bien, yo dentro mío lo tengo claro, pero hay un par de asuntos que ya empieza a interferir mi medio ambiente. Hay asuntos en los que empiezo a encontrarme con que más allá de lo que yo opine o yo piense, hay opiniones y pensamientos ajenos que me joden o que interfieren con mi paz mental, con mi nuevo ser, con todo lo que vos quieras. Entonces, empiezo a darme cuenta de que no va tan solo por lo que yo sienta, sino por lo que yo estoy también sembrando y lo que yo estoy construyendo alrededor mío y mi medio ambiente. Entonces tomo una palabra que me encanta, que es la culpa. Y es una palabra que me encanta porque digo, es tan nuestra, tan creada, que hay culturas que no la tienen ni registrada, ¿entendés? Hay culturas que ni entienden lo que es la culpa. Nosotros, la culpa mira, estando tan cerca los tibetanos, no pudieron sacarle la culpa a una cultura tan oriental como la japonesa, por ejemplo. Los japoneses son una persona que trabaja en la culpa con una responsabilidad, es terrible. Tuve la oportunidad de trabajar con una gente japonesa y él me decía, si no vas a llegar una hora antes del compromiso, avisa que vas a llegar tarde. O sea, muy, muy exigentes los tipos. O sea, vos a la hora que habías acordado que nos íbamos a juntar, a esa hora ya estaban todas las presentaciones hechas, todo, ya estábamos todos sentados, todo, y ahí comenzaba la reunión. O sea, no es que tenías que llegar a esa hora. Entonces siempre son manejan la culpa con un grado, la verdad, difícil, ¿eh? Son Difícil. muy exigentes ellos, profe. Sí, Es la con ellos. cultura de ellos así. Bueno, y vos sabés que la culpa no es más que eso. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablábamos de exigencia? Esta clase, la culpa, es como el bonus track, es como el ir más allá. La culpa tiene mucha responsabilidad en nosotros. La culpa es lo que nosotros mismos, o sea, vos no podés trasladarme la culpa, pero sí me podés hacer sentir culpable. Porque es algo completamente mío la culpa. Vos podés ponerme en una situación donde yo me sienta culpable, pero vos no podés, digamos, otorgarme el poder de la culpa. La culpa no puede transmitirse, la culpa es completamente propia. Así como nos pasaba con la exigencia, que era como un karma, era como algo que nos llevaba a lugares y a situaciones muy extremas en lo personal, con la culpa pasa lo mismo. La culpa es completamente personal. Sí, hay personas que pueden detonarte sentimientos que hacen volverte en culpa y hacen resentir esa culpa, pero la culpa es tuya. La culpa es tuya y es de tú, es la diferencia entre tu realidad ideal y tu realidad real. Yo tengo mi realidad ideal y mi realidad real varía y yo tengo ahí
el sentimiento de la culpa. Cuando esa variación es hacia abajo, o sea que mi realidad ideal está por encima de mi realidad real, ahí genero la culpa. Ahí es donde yo empiezo a construir la culpa. La culpa la construís vos de acuerdo a tus propias expectativas. Entonces, si la re está arriba y la ri está abajo, realidad ideal, realidad real, no es ri y r. Entonces, si la realidad ideal está arriba y tu realidad real está abajo, vas a sentir culpa. A la inversa, te sentís triunfante, te sentís que lo alcanzaste, sentiste que mejoraste, pero si no, hay un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa va a depender de la intensidad que... Vos fíjate que tu culpa no es lo mismo con otras personas, con diferentes situaciones, con otras cosas muy marcadas, por ejemplo, con valores, hay culpas que son hasta ninguneadas. Viste que vos muchas veces decís, bueno, pero no pasa nada si hago eso. Si hago eso, es una tontera. ¿Por qué ninguneamos esa culpa? ¿Por qué? Porque nosotros le damos el espacio emocional que nosotros le indicamos a esa culpa para saber hasta qué punto nos traicionamos. Porque la culpa no es más que una traición a vos mismo. La culpa no es más que traicionar tus propios valores. O sea, es completamente personal. Vos no podés, vos en todo caso vas a estar en deuda con una persona si no cumpliste las expectativas que él esperaba. O sea, no cumpliste con tu oferta, no cumpliste con tu promesa, vas a tener una deuda con esa otra persona, de la cual vos podés sentir culpa por no haberla cumplido. Pero te das cuenta cómo la culpa queda siempre de este lado. Yo puedo recordarte y ayudarte a que vos sientas culpa por algo que hiciste, pero no puedo transmitirte la culpa. La culpa es individual. Entonces, por ejemplo, la culpa en conceptos de valor es la que más conocemos porque digamos que a veces es la que más duele. Después podemos tener culpas laborales, culpas de amistad, pero la culpa de valor es como que va más a la esencia. Hay personas que me dicen, yo a veces cuando coacheo, hay personas que me dicen, Álvaro, me pasa de que siempre me lastiman las personas que yo quiero. Y yo parezco negro de WhatsApp, ¿viste cómo dicen? O sea, de TikTok, de Instagram. Y obvio, porque esas son las personas que dejas que te lastimen. Vos con el resto sos súper poderoso. Vos con el resto sos completamente firme y protegida. Pero vos con las personas que le das la confianza, son las que te van a lastimar. Y perdón que te lo diga un 4/6/2024 a las 19:14. Pero esas personas a las que vos le das confianza, te van a lastimar. Quieran o no. Algunos sí, en algún momento de su vida quieren lastimarte. Hay otros que lo hacen involuntariamente, te lastiman sus acciones. Yo creo que el que te lastima sin querer, y en medio del chavo, es sin querer queriendo, porque nadie lastima sin querer. A lo mejor no era mi intención lastimarte tanto, ¿entendés? Pero cada poquito, como para que veas. Nuestros hijos son a veces muy crueles. Los hijos, los amigos, ni hablemos de las parejas, pero a veces la gente suele ser cruel porque es una forma también de decir, fíjate lo que estás por perder, fíjate cuánto duele cuando te hacen eso. Nos muestran de forma media chota a veces, y nosotros también lo hacemos. No es que, nosotros también lo hacemos. Entonces, poder reconocer la culpa y darte cuenta qué tipo y qué intensidad, así como el estado de ánimo, ¿se acuerdan que yo hablaba de la intensidad de los estados de ánimo? La culpa también, la culpa tiene, a ver, quedamos todos en juntarnos y todos sabemos que yo pongo 1 minuto, 2 y hasta 3 de Pedro Capó, ¿por qué? Porque algunos llegan tarde.
¿Y hay culpa? Y no, porque sabemos que pasa y esos 5 minutitos de tolerancia y que... Sí, bueno, pero en sí estamos ninguneando la culpa del que llegó tarde. El que llegó a las 19, todo genial, que tendríamos que estar 5 minutos antes y a las 19 largar la clase, pero en algunas sociedades y en algunas situaciones sociales como este grupo, nosotros sabemos que esos 2, 3 minutitos del comienzo, yo pongo el temita, vamos saludando, vamos hablando hasta que pongo a grabar. ¿Por qué? Porque hay gente que entra tarde, que se le complica, que viene de otra clase, que ninguneamos la culpa. Y está bien, es un preacuerdo casi obvio que tenemos, sin embargo, jamás lo dijimos. Entonces, yo le comentaba a los chicos de la clase anterior, el lunes di una columna sobre la amistad en un programa de radio y los acuerdos contractuales entre amigos. Y yo decía, bueno, hay cosas que dejamos en lo obvio, entonces no nos podemos enojar cuando sucede o cuando deja de suceder. Tenemos que ser honestamente también, tenemos que ser honestos también con nosotros al reconocer de que hay acuerdos preestablecidos que tenemos que nunca acordamos. Entonces, la culpa la podemos ningunear y podemos dejarla de lado o que casi no interfiera o que sea poquito o siento mucha culpa o siento poca culpa. Mira, no sé si te pasó a veces y puede haber personas en tu entorno que no sienten culpa. Hay situaciones, situaciones que vos decís, che, pero ¿no te das cuenta que la estás cagando? O sea, no, para mí está bien. Entonces, vos querés hacerlo sentir culpable y querés hacerle ver que tiene que sentirse culpable. Y te dice, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hablábamos de la pedofilia el otro día, con mis hijos, todos hablábamos en la mesa, y yo le digo, bueno, pero ¿hasta qué punto? Hoy nosotros creemos que eso es pedofilia. Poníamos un caso particular de una alumna con un maestro. Hoy creemos que eso es pedofilia. Ay, papá, pero es pedofilia. A ver, le digo, no te estoy hablando, no nos vayamos a los fenicios que iniciaban a los hombres a los 13 años a la bisexualidad antes de ir a la guerra para transformarlos en hombres. No, 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 no. Vamos acá, 100 años atrás, 200 años atrás, nuestros próceres. ¿Cuántos años tenían sus esposas? Bueno, pero en ese entonces estaba bien. Bueno, pero está mal. En ese entonces estaba bien. El preacuerdo social era que estaba bien. Hoy el preacuerdo es que está mal. Bueno, pero nos dimos cuenta. Bueno, pero en ese entonces se habían dado cuenta de que estaba bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sé si vieron, hay una serie, creo que está en Prime, que se llama Obra Maestra. Está muy buena, es de un actor argentino, Oscar Martínez, que hace de director de un museo. Es un tipo normal, todo, y cuando él se va a presentar al museo, hay una chica afrodescendiente, ultraderecha, socialista, una chica flequillito, profeminista, y él súper conservador. Entonces, cuando va a la entrevista, dice, ellas están más calificadas en la diversidad que yo. Y a lo mejor en el común de una persona que se imagina un director de un museo, en mi pensamiento machista, patriarcal de Álvaro, digo, y lo veo a Oscar Martínez como director del museo. Sin embargo, hoy la sociedad tiene nuevos acuerdos sociales donde esa variedad y esa inclusión y todo hace que también haya otros aspectos de valores. Entonces, está bárbaro. Entonces digo, puta, qué bueno que una serie me haga repensarme una figura que jamás en mi puta vida pensé cómo sería un director de un museo. Y digo, verdaderamente, como sociedad, nosotros estamos en un proceso de cambio en el cual hay otros protagonistas y otras personas que son completamente viables o aún más para ese tipo de puestos. Entonces empezamos a darnos cuenta de que todo es una construcción social y esa construcción social que nosotros tenemos es preacordada.
Y es preacordada y va evolucionando. Si yo hace, no sé, 20 años atrás te decía, va un negro que esto, y era un chiste racista y todo, un chiste negro, humor negro. Hoy humor negro está todo mal. Ustedes saben, yo siempre les cuento, nosotros tenemos una relación cercana con España y yo le decía a Maru, o nosotros en Argentina todavía no nos dimos cuenta o ellos están demasiado sensibles con temas sociales. Noto en los políticos, en la sociedad ya y todo, o sea, que la sensibilidad ya pasó a otro nivel, ¿no? O sea, que hay como una línea de pensamiento que no puedes pensar diferente. Entonces digo, ¿cuándo va a llegar el momento de equilibrar eso para que vivamos como sociedad? O sea, para que vivamos en una sociedad donde todos estemos cómodos. Y bueno, en la sociedad nadie está cómodo, porque en la sociedad son grises. Tenemos que yo recién, Naida, pobre, ella ve todas las clases, pero recién en la clase anterior yo decía, el vivir en ese gris donde ni un negro ni un blanco, pero vivo en un gris donde podemos ir negociando, y es lo que nos permite evolucionar como sociedad, ir entendiendo, ir respetando, pero mierda, ¿y qué hacemos con la culpa? ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Cuándo me siento culpable? ¿Cuándo no me siento culpable? Yo, por ejemplo, a veces para pelear a amigas extra feministas, yo muchas veces le digo, bueno, entonces castigame por ser heterosexual y pensar de esta, ay, Álvaro, ¿qué? ¿Cómo? No, bueno, o sea, hay veces que el discurso roza los extremos y todo extremo trae una consecuencia. Entonces, volvamos a la negociación y a ese gris que nos permite ser de todos los colores. Ese gris que nos permite salir de lo monocromático del negro y blanco para verdaderamente jugar en un color que nos sirva a todos. Entonces, la culpa, para resumir, ¿por qué me fui por todos esos lados? Porque la culpa es el respeto con tus acuerdos sociales. La culpa es el respeto hacia tus acuerdos sociales. Vos tenés acuerdos sociales que son tus valores, tus metas, tus creencias, que cuando las ves vulneradas, ahí sentís culpa. Yo ahí te puse unos ejemplos de valor. Por ejemplo, hace un montón que no llamo a mi papá. Eso te puede dar culpa. Obvio que te puede dar culpa. Pero alguien que no lo llama nunca al padre, chupa un huevo no llamarlo. Perdón la expresión, ¿no? Pero no importa una mierda. Entonces, no puedo, yo me encantaría comprar la Play 5 a mis hijos. Y, me siento culpable por eso. No, bueno, la culpa es tuya. ¿Por qué sentimos culpa? ¿Qué nos despierta la culpa? Entonces yo empiezo a darme cuenta que la culpa es completamente mía, completamente. Pero no siempre la tengo que relacionar para el lado malo. La culpa puede ser un detonante también. Álvaro, ¿qué es parecido a una emoción? Y la culpa es una mezcla de emociones. Es un par de sentimientos que nos empieza a dar una imagen de lo que nosotros acordamos siempre, la realidad ideal con la realidad real. Entonces, empiezo a medir esa culpa y a darme cuenta para qué me sirve. Iván, Matías, te escucho. Bueno, hay algo que, por ejemplo, con respecto a la culpa, hay gente que te hace sentir muy culpable desde la infancia, donde, por ejemplo, tal vez a vos no te ha sucedido, a vos no te hicieron sentir culpable por ser heterosexual, de niño. De niño no. A las personas homosexuales las han hecho sentir durante muchísimos años culpables y han sufrido muchos y se han sentido culpables por eso. Y yo a veces siento
la potencia de la palabra, en cuándo usar la palabra culpa y cuándo no utilizar la palabra culpa y cambiarla para una palabra más suavecita que es la responsabilidad. Vos sos responsable, ¿sí?, de haber hecho sentir mal a mi mamá. En cambio, decir, vos tenés la culpa de haber hecho sentir mal a mi mamá. La forma de decirte vos tenés la culpa es una palabra muy dura, Uf, muy fuerte, a decir, hey, vos sos responsable a que vos hayas hecho sentir mal a la otra persona. Y la culpa lo que genera es una emoción, un estado emocional triste y doloroso. Es un estado, pues te te lleva a sentís un que te fallaste, ¿eh? O sea, porque no es, a lo mejor no es, y perdón que me meta, Mati, pero digo, a lo mejor no es, o sea, obvio que te sentís para el culo porque te están diciendo, mirá lo que hiciste, y a lo mejor no va tanto en el sentimiento de ese tercero, es el yo lo que hice. O sea, vos me estás culpando de que yo hice eso, y el solo hecho de que me hayas culpado de hacerlo, siento como que fallé, aunque no lo hayas hecho. ¿Entendés? ¿Te das cuenta cómo la culpa es de uno? Porque esa persona lo que está diciendo es que vos hiciste sentir mal a un tercero. Es la interpretación de ese tercero. El tema que cuando te lo hacen de chico, Mati, no tenés las herramientas para distinguir que es un discurso de otra persona. Porque no nos enseñan educación emocional de chicos para decir es la opinión de la otra persona. Él cree que con mi accionar yo lastimé a un tercero, cuando mi interpretación sería otra. Hoy de grande, vos decís, ¿sabes qué? Ese pensamiento de mierda que me quisiste tirar no tiene nada que ver con lo que pasó. Si esa persona se sintió así, obvio yo me voy a sentir mal, porque no era mi intención, no era mi responsabilidad, no era... Pero la culpa, como decís vos, Mati, cuando no tenemos las herramientas, te pueden cagar la vida. Por Y a ejemplo, medida que vamos creciendo la vamos manejando, pero también duele, ¿eh? hay una... a esto sí le puedo decir culpa, que es lo que siente una madre, un hermano, un tío, que no tiene nada que ver que el otro te haya hecho sentir eso. Como por ejemplo el suicidio de alguien. Uno siente culpa de lo que no vio. Por lo general, cuando alguien de la familia o alguien cercano se suicida, se siente culposo de no haber visto qué le pasaba. Lo digo por experiencia de que estoy tratando a una mujer que perdió su hijo. Dice, me siento culpable por no haber dicho que se quede y no se vaya a la moto. O sea, No. es poder explayarla y ponerla en tantos ejemplos la palabra culpa, y también poder reemplazarla para no ser tan hiriente con la palabra responsabilidad. Porque Bueno, también puede ser culpable de hacer sentir mal al otro, de decirle, vos tenés la culpa. ¿sí? Todo Todo vuelve. vuelve. Vos fíjate, vos tirás la culpa y también hay un montón adentro tuyo de esa culpa. Yo ahí te pongo, la culpa no siempre es algo malo. La culpa depende cómo lo detones. Como decís vos, un ejemplo. Esta persona, a mí me pasa, por ejemplo, hay gente que dice, se murió mi papá y yo nunca le dije, yo me siento culpable por no haberle dicho a mi papá tal cosa. Bueno, el tema es qué hacemos con eso. El tema es que la culpa puede ser un detonante para algo bárbaro, ¿entendés? Que te avive para no volverlo a sentir. Pero depende mucho de la intensidad que nosotros tengamos, la tensión de culpa que tengamos. A esta mujer, por lo que vos me decís, tiene un nivel de culpa altísimo. Entonces, a lo mejor antes de cambiar la discursiva y llevarlo a responsabilidad, es ir bajándole de a poquito el nivel de culpa para que ella vaya
haciendo su proceso de duelo de la culpa. La culpa está tan metida, tan inserta en ese sentimiento, que a veces es muy difícil disociarla. Entonces, empiezo a bajarle la intensidad y con sesión tras sesión empiezo a bajarle ese dolor a la culpa para dejarla en un medio, y de ahí empiezo la migración a decir, bueno, ¿y hasta dónde llegaba tu responsabilidad de eso? ¿Cuánto vos crees que podías manejar esa situación? Ay, pero si yo hubiese hecho tal cosa, bueno, pero si mi tío hubiese sido mi tía, sería mi tía en vez de mi tío. O sea, hay cosas que podemos, pero como decís vos, Mati, es cuando tenemos las herramientas. Vos, es muy fácil a alguien que no tiene las herramientas manipularlo para que sienta culpa. Es muy fácil. Súper fácil. Porque vos sabés cuáles son las palabras detonantes para destruir a esa persona desde la culpa. Pues no nos enseñaron de chicos. ¿No? Nosotros, a ver, todo lo que nosotros vemos en estos 6 meses tendría que estar súper enseñado en la escuela. ¿Entendés? Donde un profe te tira algunos tips como para que vos empieces a ordenarte. Pero imagínate los cambios que produciría. A ver, el otro día leí en la escuela es el segundo hogar, pero el hogar es la primera escuela. Digo, sí, pero hay nenes que no tienen la chance de conocer estas herramientas. Hay familias donde no se habla. Yo, por ejemplo, estoy en contra de cómo se aborda el ESI en las escuelas. Yo fui director de una escuela primaria acá y me peleaba con las maestras todos los años cada vez que venían las jornadas de ESI y demás. Porque digo, no estoy de acuerdo en cómo se da, estoy de acuerdo que se dé. Sí necesitan educación sexual los chicos. Lo único, no me gusta el adoctrinamiento. Sí se necesita la educación sexual. Sí necesitas enseñarles. Necesitas enseñarles a cuidarse. Necesitas enseñarles a que no sean vulnerables. Necesitas enseñarles biológicamente. O sea, hay un montón de cosas que necesitas enseñarles. Pero no estoy de acuerdo con ciertas cositas de la ESI. Y discuto un montón, no sé las veces que discutí con eso. Pero digo, discutámoslo con fundamentos. Con el programa de ESI en la mano, nos sentamos a ver y veamos punto por punto. Y analicemos verdaderamente si a un nene de 5 años o de 7 años, este concepto que le querés dar, le suma o le resta. Lo guardemos para la evolución, si conocemos los procesos evolutivos, si sabemos la evolución del niño. Empecemos a trabajar ciertos aspectos y ciertas cosas de acuerdo a la evolución del niño. No adelantemos ni quememos periodos. Entonces, sí a la información, llevada, acompañada, acompasada. Y entonces digo, si enseñamos eso, ¿por qué no enseñamos a sentir? ¿Por qué no enseñamos a amarse? Y no estoy hablando con otras personas, a amarse, a valorarse, a respetarse. Ah, no, porque eso ya es meterse en el individuo. Ah, y de otra forma no. Cuando le enseñás procesos históricos argentinos o mundiales, ¿no estás adoctrinando con una lectura de la historia? Cuando le enseñás que Belgrano creó la bandera inspirado en el cielo, ¿no le estás apendejando el pensamiento a tu hijo cuando googleando puedes saber cuáles son las verdaderas razones de los colores de nuestra bandera? O sea, entonces digo, ¿por qué algo tan bonito como las emociones no podemos incorporarlo a nuestra educación para ahorrarnos un montón de traspieces que causaron muchísimo daño en muchísimas personas? Empecemos a acomodarnos. Entonces, ¿sabés qué me pasa, Mati? Yo a veces siento culpa por no brindar todo esto y por eso, mediante esa culpa, despliego mi bandera donde voy a escuelas y doy charlas gratuitas. Porque digo, capaz que no voy a cambiar el mundo, pero soy parte del cambio. Entonces, como parte del cambio, aporto mi granito. Con mi ideología, con mis creencias, con mis pensamientos. Bueno, pero sabés que hay otro punto de vista de lo que estás viendo. Y me ha pasado en escuelas donde el director me decía, por ejemplo, me pasó hace muy poquito,
con un chico que me dijo, ¿sabes que gracias a usted dejé la universidad? ¡Oh! No, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, porque me di cuenta que la ingeniería no era para mí. Y ahora me dice, estoy en segundo año ya de administración de empresas, que es lo que me gusta. Ahora soy motochorro. Claro, vas a de caño. Y digo, digamos, ese me salió bien, digamos, y me la contó, pero andás a ver cuántas otras historias hay detrás de una construcción de pensamiento diferente, o de una rotura de paradigma. O sea, es un arma de doble filo, y obvio, porque estás dando pensamiento, porque estás dando oportunidades. Entonces, no me siento culpable por ese pensamiento. Al principio, obvio, sorpresa, cuando me dijo así, pero no me siento culpable, porque digo, bueno, a ver, mi realidad ideal y mi realidad real en ese momento hicieron clac, y mi realidad real pasó a ser lo que idealizaba, que venga un día un tipo y me diga gracias, porque me sirvió un montón. Entonces, dije, bien, no hay culpa. O mi culpa es mínima. O digo, bueno, está bien, estuvo al pedo 1 año o 2 años en ingeniería, pero ahora retomó con más fuerza, está encaminado en lo que le gusta, en lo que quiere, en lo que le hace bien y en lo que le gusta hoy. Entonces dije, listo, es por ahí. La culpa, y volviendo a esto, ahí yo te pongo, también tiene sus niveles, igual que los estados de ánimo. La culpa tiene sus niveles y hay cosas que nos hacen sentir muy culpables y hasta nos llevan a la vergüenza porque nos pasa. Nos puede pasar en un montón de cosas. ¿Entendés? Que te sentís completamente... Vos cuando te sentís completamente culpable, estás completamente vulnerable. Porque sabés que rompiste todos los valores y todo lo que vos creías que era correcto. Pero ahí está el tema. Primero, darte cuenta si verdaderamente rompiste tus valores y tus cosas y tus creencias y tus paradigmas para considerarte que estás en un estado de culpa. Porque si no, como dice Mati, pasa por una cuestión después de responsabilidad. Ah, mira, yo me siento responsable de lo que pasó. Y sí, me hago responsable y sé, pero no siento esa culpa que me pesa. Me hago responsable. Sí, esto es así. Yo, por ejemplo, te digo, Mati, yo a veces tengo, el sábado, sin ir más lejos, estábamos con unos compañeros y hablábamos y yo no siento culpa de haber dicho lo que dije. Yo, como le dije, que pensemos diferente no nos vuelve enemigos. Que pensemos diferente nos ayuda a entender que hay un crisol de pensamiento. Entonces, respetemos eso y hagamos cuenta de que pensar diferente es una forma de interpretar otros mundos también y conocer otros mundos. Entonces, cambio la culpa, como decía Mati, cambio la culpa por la responsabilidad. Cambio la culpa por decir, bien, eso fue mi error, sí me siento culpable en cierta medida, pero me hago cargo, me responsabilizo de la situación y más allá del repudio, yo puedo dar vuelta a esa situación porque me estoy haciendo cargo. Vos no podés, con la culpa, vos tenés o la acción o la inacción, o la acción de pedir disculpas, tengo la acción de pedir disculpas y remiendo la situación con la responsabilidad del acto, o me ciego en la culpa y cargo la cruz y me autoflagelo hasta sentirme mejor. Yo ahí te pongo en rojo así. ¿Sentís culpa? Porque hay una creencia, una norma o un dogma que te dijo que eso así no era. La culpa surge de ahí, la culpa surge de lo que vos crees que está bien o está mal. Por más que otro te lo diga. Viene y te dicen, Álvaro, no, está mal lo que estás diciendo. Bárbaro. Si yo estoy convencido que está dentro de mis valores, que está dentro de mis marcos, que está dentro de todas mis creencias, yo no voy a sentir culpa. Mira, el año pasado, comenzando una charla, un primer día de clase. Primer día de clase, ustedes saben, vieron cómo hablo yo, bueno, una chica sale de la clase y escribe por privado,
yo me voy a dar de baja en esta clase porque no me gusta la forma en la que usted se expresa con un vocabulario que no es el correcto, que esto... Y yo, a ver, ¿yo qué podría haber hecho? ¡Ay, Dios! La culpa me carcome porque me siento mal porque afecté a esta chica, o decirle, mira, esta es mi forma de darlo. Yo no creo que esté mal, tampoco creo que es la correcta. Es una forma de dar las clases, es una forma de llegar a las personas de otra forma. Si no te gusta, tenés todo el derecho a irte de la clase. Y es más, te devuelvo la inscripción, te devuelvo todo, y le devolví todo y demás. Y ella me dice, no, porque me parece que de esa forma usted nos ninguneaba. Yo no ninguneé a nadie. Le digo, si vos te sentiste ninguneada o agraviada, fíjate por qué, qué te pasó. Bueno, terminamos hablando, terminé dándole una sesión de coaching y terminó abandonando y está perfecto, perfecto. Si no estás de acuerdo, está todo bien. Es más, te invitaría a repensar que si hay algo que te molesta, ¿qué culpas no estás viendo? O sea, ¿te sentirías culpable si verdaderamente hay algo que te jode de alguien? Y a veces tendríamos que ver si hay algo de culpa en eso. O sea, no, porque yo soy así, pienso que esa persona es un pelotudo y chague. Bueno, pero pensá, autoculpate un poco para transitar la culpa. Por lo menos, ¿sabes para qué? Para agarrar así y decir, no, mira, joder, no, la tengo muy bien clara. Esto, culpa no es. Lo que siento es desprecio. Lo que siento es, pero culpa, no. Listo. La transito para observarme también. ¿Es sano sentirse culpa? O sea, sentir culpa. Ay, Naida, por tu culpa me siento mal. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, lo que vos hiciste es pecado, te va a castigar Dios. Ya la ligó Naida, pobre Naida. Siempre, siempre, siempre. Entonces, hay religiones que se basan en la culpa. El catecismo se basa en la culpa. O sea, el libro de, a ver. Sí, sí. Hay un montón de religiones que se basan en la culpa. Yo, mira, vos fíjate, esto, a ver, chicos, ya saben que yo siempre lo digo con mucho respeto y es solo mi opinión. El cristiano apostólico romano tiene un dogma basado en la culpa. Y si me decís que no conoces tu religión. Está basado en la culpa. Entonces, en la culpa y en un, a ver, como en un perdón mágico al sacarte la culpa. O sea, pensalo. Y no está mal si vos crees en eso. Está genial. Si te hace bien, está buenísimo. Pero si te hace sentir culpable todo el tiempo y estás mal, replantéate. Hay, por ejemplo, los adventistas, ellos no construyen en la culpa. Los budistas no construyen en la culpa. Los budistas van siempre todo lo que sucede conviene y en la búsqueda del nirvana. Y empiezo, claro, Salomé, ahí lo dijiste, el pésame. Por mi culpa, Chicos, yo hice primaria en la escuela católica, hice la confirmación, me casé por iglesia católica, o sea, conozco, me gusta leer sobre la religión. Hay un librito, se los Yo dije daba ya. catequesis antes. Y Por fíjate eso cómo sé lo todo lo dijiste. de la Biblia. No dijiste, soy catequista y ya no voy. No. Yo daba catequesis antes. O sea, lo tiraste para atrás. Entonces, Que no doy más ahora. Hasta el bien. 2016, 2015, 2016 de catequesis. ¿Hoy darías de nuevo catequesis? Sí, lo haría de nuevo. ¿Y qué paradigmas rompiste desde el 2016 a hoy, que a lo mejor son diferentes a la Julieta de ese entonces? Ninguno, creo. ¿Seguís cargando con culpas, por ejemplo, desde ese 2016 a hoy? ¿O No, tomás con ciertas libertades algunas cosas de decir, son parte del juego? no cargo con ninguna.
Me encanta. Me encanta. Se nos fue. No carga con culpas, pero se fue. No, pero vos sabés que verdaderamente uno tiene que rever a veces las cosas que está diciendo y haciendo. No está mal, no está mal. No hay nada, no hay nada bueno ni malo. Todo es una, como siempre digo, todo es una cuestión de interpretación de cada uno. Entonces, reveamos nuestros contratos, reveamos nuestros paradigmas, reveamos nuestras realidades. Verdaderamente pensemos si hay cosas que nos están limitando o nos están llevando a la culpa y si son sanas o no. La culpa, yo te dije hace un rato, la culpa puede ser el detonante hermoso para hacer cosas gigantes y empezar a darte cuenta de que podés lograr un montón de cosas. Pero el sentimiento de culpa tiene que ser tuyo. Tiene que ser tuyo. Tiene que ser completamente tuyo. Porque si no es tuyo, te lo están inculcando. Vos si te sentís culpable, tiene que ser por razones tuyas y tiene que ser tu responsabilidad. Tiene que haber roto tus paradigmas. ¿Por qué? Porque cuando vos te haces responsable de esa culpa, como hablábamos con Mati hace un rato, cuando vos te haces responsable de esa culpa, es cuando te volvés protagonista y podés hacer algo para resarcir eso y pedir disculpas. Solo desde ahí podés ser responsable para pedir disculpas. Pero si esa culpa es completamente infundada, te la traen y te la tiran de arriba culpándote, creyendo que esa persona tiene poder sobre vos, no puedes pedir disculpas porque no es tuya. O sea, la responsabilidad la vas a obtener cuando haya roto tu paradigma, cuando vos te sientas con esa culpa de que verdaderamente rompiste un acuerdo, cuando hubo algo que vos fuiste culpable de haber realizado. Mientras tanto, somos, y como hablábamos con Mati al comienzo, muchas veces objeto de personas a quienes le damos poder, nuestros padres, nuestra familia, los maestros, la sociedad, gobernantes, que le damos poder y nos hacen sentir culpables. ¿Por qué? Porque le dimos poder. Así como le damos poder para que nos lastimen, porque somos vulnerables con esas personas, le damos poder para hacernos sentir culpables. Álvaro, pero yo no sabía. Claro, porque no teníamos las herramientas, porque le dábamos poder absoluto. Yo se los conté anteriormente, mi hijo con cagazo porque se iba la preceptora por licencia y la jefa de preceptoras iba a estar a cargo. Jefa de preceptora de otra changuita que está cobrando un plan y la tienen pobre ahí laburando y tiene que tener cagando un montón de pendejos. Pero le tenían como terror, claro, porque le dan poder. ¿Cuánto influye las cosas que esa persona le dice a nuestros hijos de tanto poder que le dan? Entonces, tenemos que revisar nuestros acuerdos y ver a quién le damos poder. Pero como hablábamos, todo depende de la información que tenemos. Obvio que en su momento te vas a sentir culpable si alguien me dice, te dije que no hagas eso, mira ahora por culpa tuya pasó esto. Y obvio, de acuerdo al lugar de poder en el que me encuentre, me voy a sentir con vergüenza, vulnerable, con culpa y triste. Todos los estados de ánimo juntos. La culpa es muy chota cuando hay desigualdad de poder. Una culpa en igualdad de poder se convierte en una responsabilidad y me hago cargo, negociamos, o sea, pido disculpas y acordamos nuevos acuerdos. Pero eso es cuando estamos en igualdad de poder. Cuando no estamos en igualdad de poder, lo más probable es que me hagas sentir muy mal y me hagas pasar un mal rato en serio. La culpa funcional o la culpa disfuncional. Se cayó un vaso. Acá nos pasa siempre. Vos sabés que, y esto, chicos,
espero que les sirvan porque estoy abriendo mi corazón y poniéndola acá en la mesa, ¿no? Cuando me dan la tenencia de mis hijos varones se vienen a vivir con nosotros hace más de 2 años, y en la mesa, comiendo, tiran un vaso con agua. Mi hijo más chico se larga a llorar y dice, perdón, 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 y se larga a llorar de una forma y una catarsis que yo digo, mierda, que yo pensé que se había cortado o algo, ¿viste? Cuando... No, su culpa era completamente disfuncional. O sea, el tipo sabía que después de una situación así, cargaba una culpa que tenía un resultado, que eran golpes. Entonces, ante una situación que parecía mínima, que a lo sumo vos decís, la puta que lo parió en un gesto así de bronca momentánea y demás, para él fue un mundo. Pero un mundo, ¿eh? Vos no sabés, tuvimos que contenerlo, abrazarlo, explicarle. Hasta el día de hoy, 2 años y pico después, se cae algo y escuchá, digo, qué bueno que haya podido construir esto en tan poco tiempo. No quiere decir que rompí un paradigma, pero por ahí vamos. Se cae un vaso el otro día, se rompe mal, y salta mi hijo más chico y dice, ya está, tranquilos, tranquilos, no pasó nada, no pasó nada. Ay, boludo. Yo cuando dijo eso, me enojé porque rompió el vaso. Le digo, sos boludo, ¿cómo va a romper el vaso? Pero digo, qué bueno que tenga ese mecanismo ahora. No te digo que está bien tampoco ese mecanismo, ¿entendés? Porque es, no me peguen, que no pasó nada, pero por lo menos es mejor de la catarsis y el llanto y la tristeza anterior. Vamos trabajándolo. Mati, te escucho. Sí, lo que vos estabas diciendo, ya que comentaste algo íntimo, en mi intimidad pasaba que estábamos comiendo en la mesa y no se podía hacer ruido. Y si se me caía el tenedor, me daban una trompada. Pero mirá las cosas que suceden. Cuando sucede, ya no me pasa. Y espero que a las personas que les sucedan este tipo de cosas, que son traumas, el trauma genera culpa. ¿Por qué? Porque se me rompió un vaso y todavía no puedo convivir con eso. Siento la culpa de que se me rompió el vaso por ese trauma que me causó mi padre. Mirad la cantidad de emociones, sentimientos y sensaciones que pasan por dentro de nuestro cuerpo, a la cual tenemos que darle un equilibrio y mandarlos entre el grisáceo para poder subsistir, poder convivir, poder transitar, poder darle espacio. No estamos hablando de nada así, estamos hablando de la rotura de un vaso, algo cotidiano. La caída de un tenedor. La caída de un tenedor. 20 y pico de años y sentir que estoy haciendo algo mal. No lo digo ahora en este caso, muchos chicos que se atajan. ¿Qué le pasó? Un chico en una escuela, lo he visto, se atajan, se lloran, se van a un rincón, porque se sienten culpables y tienen un trauma. Mira todo lo que hay que resolver en la vida de una persona. Qué pobre cuerpo, pobre cabeza, ¿no? De la cantidad de cosas que tiene que pasar hasta que el día que nos vayamos, las cantidades de cosas que tenemos que pasar, físicas, químicas, emocionales. Qué gran poder que tiene nuestro cuerpo. Mira, justamente ahí acabas de decir algo, el poder de nuestro cuerpo, ¿no? Desde la programación neurolingüística, el objeto es de acá para adelante, ¿qué hago con todo lo que me pasó? A diferencia a lo mejor de un psicólogo o un psiquiatra, un psicólogo que va hacia atrás y buscamos la razón, la causa. Esto es más pragmático. Sin embargo, yo siempre digo, y mirá que hace muchos años que hago esto, Mati,
Y siempre digo, está buenísimo en el libro, pero en la realidad yo soy lo que quedó de lo que viví. ¿Entendés? A veces yo me pongo desde el lado de víctima en vez de un hacedor, porque trasciendo todas las emociones todo el tiempo, mi vida es muy vertiginosa, y cuando me pongo del lado de víctima digo, soy lo que sobrevivió de Álvaro, de todo lo que pasé. Y capaz que si todos nos ponemos a contar nuestra historia, cada uno tiene cosas terribles que también nos construyeron en lo que hoy sos. Una de las máximas budistas dice agradecer a quienes nos lastimaron. Y yo digo, está todo bien y yo la reentiendo mientras esté meditando en un templo lleno de Buda, me afeito la cabeza de nuevo y estoy meditando y ahí capaz que te la puedo entender, o un día con Claudio María Domínguez en la sierra, tomando no sé qué cosa, y en ese momento puedo decir, ay, gracias a quienes me lastimaron. Pero ¿sabes qué? Hay pensamientos recurrentes y hay un montón de cosas que me cagan la vida hasta el día de hoy con 47 años, y que me joden y que me cuesta, y vuelvo a pensarlo, y vuelvo a entenderme, y vuelvo a quererme, y no es fácil. Es como decís vos, es hasta que nos vamos. Nosotros vivimos con esos demonios, con esos fantasmas, con esos temores. Es hasta que nos vamos. Mi hijo siempre que se caiga un vaso, va a tener ese mecanismo. Hoy un mecanismo a lo mejor un poco más positivo, decir, tranquilo, no pasa nada, nadie se lastimó, nadie... O sea, o no es nada, tranquilo, no es nada. Pero no deja de ser un mecanismo de defensa ante una situación que lo pone muy tenso. A lo mejor en un lapso muy corto de tiempo, o sea, se cayó un vaso, oh, la puta, se cayó un vaso. Y después se cayó un vaso y me importa una mierda. Ojalá mi hijo pueda trascender todas esas etapas para vivir en una paz emocional. Es un proceso, lo vamos haciendo. A algunos nos lleva más tiempo, yo llevo 47 años procesando un montón de cosas, y a otros a lo mejor tienen clic emocionales que te permiten, no te digo enterrar, pero sí grabar y decir, listo, pum, pongo el sellito, sigo. Next, next, next. Que no es nada fácil. Y sin ayuda es más difícil. Yo creo Uno que... necesita eso. Perdón, Sí, sí. yo creo que las cosas malas hacen a personas que somos con las compañías justas, con las compañías que realmente valen la pena. También creo que podemos perdonar y también podemos no perdonar. Claro. Podemos disculpar, podemos pedir perdón y también podemos no pedir perdón porque no sentirnos que somos Culpable de nada. Culpable de nada o responsable de nada. Y creo que lo que nos ha pasado en nuestra niñez, lo que le ha pasado a la gente en su niñez, en su preadolescencia, que duele mucho. La adolescencia es una de las etapas más complicadas, que cada vez hace más extensa la adolescencia. ¿Sí? Creo que se está extendiendo más la adolescencia porque empieza más temprana y termina más tarde. Antes éramos unos boluditos, ¿sí? Jugábamos las bolitas o a la escondida hasta los 12, 14 años. Sí, Ahora sí, no, ahora los 12 están en un boliche. Bueno, cambiaron muchas cosas y, por ejemplo, a mí me pasa, Mati, a veces voy a las escuelas y yo después les voy a compartir, yo hablo, por ejemplo, hago reuniones con profes. Y haciendo reuniones con profes, hablábamos la otra vez y me decían, no, lo que pasa es que ahora está todo más vulnerable. Digo, no, ahora es más visible. No quiere decir que antes no existía todo lo que pasa. No, pero hoy el bullying, no. Hoy el bullying es nada comparado al bullying que se hacía antes. Porque antes estaba bien hacer bullying. ¿Entendés? O sea, era un chiste. Hoy no. Hoy está más visible, hay más mecanismos, hay un montón de cosas. Entonces, para resumir, porque hay clase ahora a las 20.
para resumir esto, la culpa, como decíamos y lo hablamos al principio con Mati, la culpa te puede encajonar. La culpa te puede llevar a cargar la cruz. La culpa te puede llevar a quedarte afianzado ahí. Solo cuando la cambias, como decía Mati, a responsabilidad y la volvés una culpa funcional, ahí te volvés protagonista y empezás a pedir disculpas, a acordar nuevos acuerdos y a transitar el devenir nuevamente. Porque si no, ¿de qué carajo te sirve vivir en la culpa si no aprendés y seguís? Si no pedís disculpas y cambiás. A ver, respetando, ya te digo, cualquier religión y cualquier creencia. ¿De qué me va a servir pedir disculpas y sentirme automáticamente perdonado si no cambio en esa actitud? Si no me responsabilizo de lo que está pasando. Entonces, ay, no, porque yo, perdóname, ay, Matías, perdóname, te pegué, perdóname. Sí, está bien, te estoy pidiendo perdón todo el tiempo y te estoy pidiendo disculpas todo el tiempo, pero es todo el tiempo. O sea, se vuelve un mecanismo tonto. La responsabilidad sobre esa culpa me permite ser protagonista completamente, resarcir las situaciones, y si no se puede, como decía Mate hace un rato, hay veces que yo puedo disculpar a alguien por algo que me hizo, pero a veces no, y también está bien. No quiere decir que voy a cargar con esa culpa de no haberte perdonado. No, no voy a cargar con eso. Es parte del proceso, es parte de la historia y es parte de mi historia. Y todo lo que ocurrió me llevó a donde estoy. Hubiese sido una realidad muy diferente. Todo lo vivido sin lo sucedido. Así que, chicos, perdón, se nos pasó tiempo, pero me encanta. Vamos a terminar con la clase que viene, vamos a terminar con la culpa, que queda un pedacito así, pero completamente necesario. Creo que revisar nuestras culpas y nos vamos a dar cuenta que a veces nos autoflagelamos al pedo y a veces tenemos que rever nuestras acciones para darnos cuenta que a veces sí la cagamos. Entonces, reveamos nuestras culpas, hagamos un balance ahí, como te puse yo la balancita. Fíjate si esa culpa funciona o no, si te sirve o no, si construye o no. Y empecé a jugar de nuevo, barajá y da de nuevo cuantas veces sea necesario para que tengas una vida hermosa. Les deseo un martes increíble, una semana gloriosa, pásenla genial. Abrigarse que hace frío. Gracias. Miguel, te mando un beso grande, fuerza, métanle para adelante. Cuídense, abríguense, a usar boina nosotros, vos Miguel no, nosotros Mati, a usar boina que hace frío, Salomé, gracias por estar y a todos los que la están viendo grabada, gracias por tomarse el tiempo. Nos vemos el martes que viene.